Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos. Ahora tenemos dos grandes ponencias para hablar de la reforma al Código de Agua. Lamentablemente, una de nuestras ponentes se nos enfermó, pero vamos a tener a Sergio Jaque a través de Zoom, presentando la sustentabilidad como uno de los nuevos ejes del Código de Aguas, análisis normativo y desafíos para una adecuada implementación, y a María José Sotomayor hablando de la reforma al Código de Aguas y las aguas del minero, un cambio de paradigma legal. Sergio es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Derecho Regulatorio de la misma Casa de Estudios y es asociado principal del estudio jurídico Filippi Pietro Carritosa Ferrero de Iuria. Sergio, es todo tuyo el seminario. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y la instancia, y también gracias a quienes se conectaron remotamente y quienes pudieron asistir presencialmente. Esta presentación trata sobre la sustentabilidad como uno de los nuevos ejes del Código de Agua, y además se analizó normativamente la reforma al Código de Agua de abril de 2022, y además se van a levantar una serie de desafíos para su correcta implementación, en lo que respecta a la sustentabilidad, obviamente. Ahí sí. Bueno, la agenda para esta tarde, primero se realizará una pequeña introducción, luego se hablará del concepto de sustentabilidad, también repasaremos cómo era la regulación en forma previa a la reforma de 2022, y la batería de instrumentos jurídicos nuevos que contempla la nueva normativa, para finalmente concluir con los desafíos y las conclusiones de rigor. A modo de introducción, podemos señalar que el Código de Aguas de 1981 fue una norma de carácter eminentemente productivista, con un foco centrado principalmente en la agricultura, y este código no imponía mayores límites a los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados, salvo para temas de orden productivista. En el fondo, habían instrumentos jurídicos que no se pronunciaban respecto a la sustentabilidad de la fuente hídrica, no era tema en esos años, ni tampoco respecto al consumo humano y al saneamiento. Adicionalmente, en esa época, sobre todo en los años 90, se produjo una figura denominada factor de sobreotorgamiento, en que producto de esta figura se sobreotorgaron derechos de agua en ciertas cuencas y en ciertos acuíferos, y incluso hay casos en que la recarga es inferior hasta 3 o 4 veces a la descarga, o sea, la demanda es bastante mayor a la oferta. Y estos instrumentos que contemplaba este código originalmente, muchos de ellos no se aplicaron, o bien se aplicaron de manera insuficiente, no pudiendo prevenir ni reparar el daño causado producto de este sobreotorgamiento. Ahora bien, la ley 21.435, como ya adelanté, contempla una batería de instrumentos jurídicos de normativa que buscan prevenir la degradación de las fuentes hídricas, y a su vez, y esto es una opinión bastante personal de cómo yo interpreto la nueva normativa, permitiría adicionalmente reparar de cierto modo los errores que se cometieron en el pasado. O sea, sería preventiva y a la vez también podría reparar. Ahora bien, todos nos preguntamos quizás qué es la sustentabilidad. Y a nosotros los abogados nos gusta que existan conceptos y definiciones, pero en este caso no la hay, no hay un concepto único, pero el más aceptado, se podría decir, el que la define como la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. O sea, aquí se recoge un concepto generacional. Y llevándolo a los recursos hídricos, el uso sustentable del agua sería aquel en que pueda mantenerse la explotación durante un largo tiempo, sin que estos recursos se agoten ni se degraden, lo que implica respetar la cantidad y la calidad del agua, que la cantidad y la calidad están íntimamente ligadas entre sí.
mantener esta explotación durante un largo tiempo permitiría asegurar el agua para las futuras generaciones. Y por contrapartida, un uso no sustentable del agua se produciría en aquellas situaciones de desbalance hídrico, esto es bastante conceptual, en que previendo ciertos años húmedos, el desbalance es tal que esos años húmedos no son capaces de equiparar la recarga con la descarga, o la oferta y la demanda. Desde un punto de vista normativo, la Ley de Base del Medio Ambiente define el desarrollo sustentable como un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado, y aquí viene la parte más ambiental, en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, que es precisamente lo que viene a hacer esta Ley 21.435, que reforma el Código de Aguas, que a mi juicio es un nuevo Código de Aguas por la importancia y el impacto de las nuevas normas, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. O sea, aquí nuevamente se recoge el elemento generacional como central en la definición. Y desde el punto de vista sectorial, es decir, del Código de Aguas, no existe un concepto de definición, pero sí se establece que a propósito de la explotación de las aguas subterráneas, se va a afectar la sustentabilidad del acuífero cuando el volumen de extracción actual produzca un descenso sostenido o abrupto de los niveles freáticos del acuífero. Acá, evidentemente, se deben tomar ciertas definiciones de qué se va a entender como sostenido o abrupto, y porque, por ejemplo, el caudal ecológico de un río es de un 20% actualmente, pudiendo llegar a un 40%, que es el caudal mínimo que debe escurrir por el cauce. Y el volumen almacenado en un acuífero puede ser un 5, un 10, un 30%. Esa es una definición que se va a tener que tomar de manera bastante integrada con todas las dimensiones sociales, económicas, productivas y políticas, para que como sociedad nos pongamos de acuerdo en el grado de explotación, tanto ya sea de un acuífero o de un cauce superficial. Y acá también surge otra pregunta, que en el fondo es, ¿qué ocurre con aquellos acuíferos que están con descensos sostenidos y abruptos hace bastante tiempo? En el norte de Chile hay bastante de estos acuíferos, y yo creo que con la nueva normativa eso se le puede hacer frente, como voy a explicar más adelante. Bien, en forma previa a la reforma, quise compartir acá una reflexión bastante certera, a mi juicio, de un abogado, Camilo Larraín, quien sostiene que el Código de Aguas, la relación que existía entre los asuntos hídricos y el medio ambiente, pocas veces es explícita. Luego cito un par de casos en que se daría esta relación, pero la mayoría de las veces no hay un tratamiento conjunto sistemático de ambos aspectos, es decir, del recurso hídrico y del medio ambiente, dado que la orientación del código es principalmente económica, orientada a regular el aprovechamiento del recurso. Lo anterior fue así, y aquí concluye su reflexión, a pesar de que el agua es un recurso natural por excelencia, parte esencial del medio ambiente. O sea, todos los procesos biológicos dependen del agua. Acá hay un listado de instrumentos jurídicos que contemplaba la regulación en forma previa al 2022 y que se fueron paulatinamente agregando desde el año 81 al 2021, se podría decir, pasando por dos grandes reformas, que era de 2005 y 2018. Y si bien aparece como bien nutrido esta cantidad de instrumentos jurídicos, muchos de ellos no recogen la sustentabilidad de las fuentes hídricas y se limitan a asegurar que no se constituyan nuevos derechos de agua para proteger los derechos de agua ya existentes. A modo de ejemplo, está la declaración de área de restricción, la declaración de sola provisión en aguas subterráneas, la declaración de agotamiento. Estas figuras legales no aseguran o no tienen el mérito de poder reparar situaciones ya consolidadas, solo actúan hacia el futuro. Y adicionalmente existen otras medidas que por diferentes razones no se aplicaron, como por ejemplo la reducción temporal del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Es decir, la regulación existente a la fecha se tornó insuficiente por varias razones. El instrumento que a mi juicio sí tiende a contribuir a la sustentabilidad de las fuentes y que se ha venido aplicando los últimos 3 o 4 años de manera bastante sistemática y
y a mi juicio certera, es el control de extracciones de aguas superficiales y subterráneas, que básicamente consiste en la obligación de monitorear e informar a la autoridad cuánta agua se está extrayendo. ¿Por qué opino así? Porque en el fondo esta información permite levantar una línea de base que a futuro sirva para aplicar las nuevas medidas que vamos a ver enseguida. Y además porque al estar midiendo e informando, evidentemente se busca que la gente no extraiga agua sin título, o bien que teniendo títulos no los supere. Por eso, a mi juicio, constituye una medida eficaz. Entrando ya en la nueva normativa, acá me voy a referir a la normativa general, porque aplica tanto a aguas subterráneas como superficiales. Me refiero a la ley 21.435. Y esta ley denota un cambio de paradigma tras 10 años de más de 10 años de tramitación en el Congreso, en que se pasa de un código productivista a uno que recoge otras funciones del agua, siendo la productiva una de ellas. O sea, incluye el saneamiento y el agua potable y la función ecosistémica con un fuerte componente de sustentabilidad de los recursos hídricos. ¿Y cómo se plasma? Se plasma en un principio bastante general, en que todos los derechos que se constituyan o que se limiten de aquí hacia el futuro, se deberá considerar el interés público involucrado, lo que viene de la mano con la sustentabilidad de las fuentes. Así, por ejemplo, el nuevo régimen de concesiones, tanto para otorgar estas concesiones nuevas, que son a 30 años renovables, como para renovarlas, se va a tomar en cuenta la sustentabilidad de los recursos hídricos. Es decir, podrían no otorgarte o renovarte una concesión o un derecho de agua, bien digo, una concesión, si es que se ve involucrada la sustentabilidad o se afecta la sustentabilidad. A su vez, se establecieron una serie de instrumentos como la suspensión de derechos de aprovechamiento de agua, la reserva de agua con fines, por parte del Estado, con fines de sustentabilidad. Se crea una nueva figura que son los derechos in situ o no extractivos para desarrollar proyectos de turismo sustentable, proyectos ecológicos, etc. El Salto del Laja, por ejemplo, podría transformar derechos de agua en no extractivos. Quiere decir que se ejercen en la propia fuente. Este otro tema relevante: se prohíbe el otorgamiento de derechos de agua en áreas colocadas bajo protección oficial para la biodiversidad, y los derechos existentes solo podrán ejercerse en la medida que sean compatibles con el ejercicio, compatibles con el objeto de protección del área. Acá se van a dar bastantes discusiones porque existen una serie de derechos ya otorgados en esta zona, y será el Ministerio de Medio Ambiente el que en definitiva con un informe determine si es compatible o no. Y también están los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca, que por ley existe un mandato de que estos planes van a tener que incluir ciertas medidas para asegurar la sustentabilidad de la fuente e impedir que ésta se degrade. Otro punto es la regularización del artículo 2º transitorio del Código de Agua, que esta vez se radicó en la DGA, dado que antiguamente era un procedimiento mixto en que era mitad DGA, mitad tribunal, y era el tribunal el que regularizaba los derechos en base a pruebas que muchos autores coinciden en que eran fáciles de generar. Por ejemplo, unos testigos, pese a que existía un informe desfavorable en la DGA, con testigos se lograba regularizar derechos. Respecto a las aguas subterráneas, hoy se deben otorgar los derechos en base a las condiciones existentes. Ya no se va a hablar de usos previsibles. O sea, si un acuífero tiene una recarga inferior a la descarga, ese acuífero no debería otorgarse un nuevo derecho. Está la posibilidad de limitar el ejercicio de derechos de agua. Se prohíben nuevas extracciones y explotaciones en ciertos acuíferos y ecosistemas, por ejemplo, en humedales urbanos. Se va a permitir denegar o limitar solicitudes de cambio de punto de captación en áreas de restricción y de prohibición.
Es decir, esto va a afectar a derechos ya existentes, y no así como ocurría con la declaración de área de restricción y prohibición, que era solo hacia adelante. Y no se va a poder ejercer derechos que no hayan sido explotados a la fecha en zonas de prohibición. Finalmente tenemos que quien sea titular de un derecho de agua y no forme parte de la comunidad de aguas subterráneas o de su formación, se le va a impedir presentar solicitudes de cambio de punto de captación. O sea, esta es una batería de normas que apuntan a los derechos existentes y cómo estos se van a ir limitando en la medida que sus titulares requieran realizar ciertas gestiones y que las fuentes estén explotadas por sobre lo que se considera sustentable. Respecto a las aguas superficiales, el mayor cambio ocurrió en abril de este año respecto al caudal ecológico, el que se va a poder aplicar a traslados, áreas protegidas y evaluación ambiental de obra hidráulica. Todos estos son derechos existentes, por lo tanto se da la misma lógica. Y van a poder paralizarse obras en caso de que se afecte la cantidad y la calidad del agua. Es un componente nuevo. Antiguamente no se incluía la calidad del agua. Finalmente, como desafíos, tenemos que es necesario levantar una línea de base certera y completa para poder aplicar todos estos instrumentos, y para eso contribuye el control de extracciones de agua superficial y subterránea. Se deben fortalecer las comunidades de agua subterránea de manera tal de que éstas propendan a evitar el control o las extracciones ilegales de aguas subterráneas, que es un factor relevante también a la hora de que los acuíferos se sobreexploten. Se deben consolidar los programas de control de extracciones y discutir el grado de explotación de las fuentes hídricas. Esa discusión se debe dar entre todos los principales actores de la sociedad, de manera que sea consensuada, al igual como lo fue la reforma al Código de Agua de 2022, que todos los sectores políticos se pusieron de acuerdo para su dictación. Y finalmente, que esto es relevante también, se debe aplicar oportunamente los nuevos instrumentos jurídicos de los cuales fue dotada la autoridad, y la autoridad actualmente se está trabajando en ello, está aterrizando los criterios asociados a cada una de estas nuevas normas, de manera tal de poder empezar a aplicarlas. Finalmente, como conclusiones, podemos señalar que hubo un cambio de paradigma desde una visión productivista, la cual fue superada por esta nueva normativa, que incluye temas de agua potable, saneamiento, función ecológica o ecosistémica y sustentabilidad. Se cuenta con muchas herramientas jurídicas para poder asegurar la sustentabilidad de las fuentes, solo queda empezar a aplicarla, para lo cual evidentemente se va a requerir una línea de base certera, completa y pronta. Y existe además la necesidad de arribar al consenso mencionado, siendo la principal conclusión de esta investigación que efectivamente la sustentabilidad constituye un eje principal del nuevo Código de Aguas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Se les recuerda a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas al finalizar todas las exposiciones, y que aquellos que nos estén acompañando por Zoom pueden realizar sus preguntas en la sección preguntas y respuestas, y después se las haremos a los ponentes. Ahora continuaremos con la segunda ponencia, denominada Reforma al Código de Aguas y las Aguas del Minero, un cambio de paradigma legal. Esta ponencia fue preparada por María Paz Pulgar y por María José Sotomayor, que nos acompaña acá en la testera. María Paz Pulgar es abogada de la Pontificia Universidad Católica, es profesora
de esta facultad y de la facultad o sea, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, y es counsel del estudio jurídico PPU. Y María José Sotomayor es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, es diplomado en Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica, es diplomado en Derecho Público Económico de la Universidad de Chile y es abogada de Anglo American. Bienvenida, María José. Muchas gracias. Voy a excusar a la María Paz, que lamentablemente no nos pudimos acompañar, pero obviamente esto fue todo hecho en coautoría. Entonces, con la María Paz preparamos una presentación respecto a la reforma al Código de Aguas y las aguas del Minero. Primero, las aguas del Minero es una institución que es súper excepcionalísima, está regulado en el ordenamiento jurídico minero y en forma paralela en el Código de Aguas. Ambas regulaciones no eran coincidentes, sin embargo, las diferencias las fueron zanjadas por la doctrina de la jurisprudencia, estableciendo que la legislación minera era la que primaba para estos efectos. Ahora, la reforma al Código de Aguas ha introducido nuevas regulaciones que difieren con la institución comúnmente utilizada para los proyectos mineros en lo que respecta a las aguas del minero. Vale la pena retroceder y entender los orígenes ya en el Código de Minería de 1874, en su inciso 9, o sea, en su artículo 9, se reconocía que las aguas presentes en los trabajos subterráneos de las minas pertenecen a esta. Luego la regulación se mantiene en los códigos de minería de 1930 y 1932 y en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de 1982, en el artículo 8, inciso 6, se establece los titulares de las concesiones mineras tendrán los derechos de agua que en su favor establezca la ley. Lo anterior se reconoce en el artículo 110 y en el 111 del Código de Minería. El 110 establece expresamente que el titular de una concesión minera, primer requisito, tendrá el derecho a aprovechamiento de las aguas halladas, es decir, espontáneamente, en las labores de su concesión, en la medida que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, explotación y beneficio, según la especie de la concesión que se trata. Es súper importante entender que esos son los elementos que consagra el Código de Minería. Desde ahí se desprende y hay uniformidad, sobre todo a nivel de jurisprudencia, de cuáles son los presupuestos que se tienen que dar para que estemos efectivamente ante los derechos de aguas del minero. Primero debe existir una concesión minera. Esto significa, para efectos del código, que puede ser tanto una concesión de exploración o de explotación, y esta debe estar vigente. Es decir, este es un derecho accesorio a la concesión minera y se extingue con su concesión, es decir, si es que la concesión ya no esté vigente, este derecho ya no existe. Entonces estábamos en los presupuestos. El primero es que la concesión minera tiene que existir y tiene que estar vigente y puede ser tanto de naturaleza de exploración como de explotación. El segundo es que las aguas halladas deben ser subterráneas. Las aguas deben ser subterráneas, si bien la normativa actual no lo menciona expresamente, se entiende esto de una lectura orgánica tanto de las labores mineras, de la definición de las labores mineras, como de la historia de la ley. Un tercer presupuesto que debe encontrarse en razón de labores mineras y que debe, en el fondo, encontrarse de forma espontánea, es decir, no deliberada, no se tienen que buscar, a diferencia de lo que ocurre con otros derechos de pensamiento. Y en el fondo este hallazgo que se realiza tiene que ser con ocasión de las labores que se efectúen en el área de la concesión. Respecto a la definición de lo que el código, de lo que en el fondo esta uniformidad de criterios se ha entendido a nivel de doctrina y jurisprudencia respecto a las labores mineras, pueden haber dos prismas. Por un lado, una versión más restrictiva, que entiende las labores mineras más bien como realizar cavidades, y en el fondo excavaciones y actividades de catar y cavar, más propia de buscar en el fondo las sustancias minerales. Y otra definición más amplia, que ha sido reconocida en varios fallos por la Corte Suprema, es entenderlo ya más en un concepto integral del proyecto minero, y eso es armónico con la lectura que podamos hacer del artículo 6 siguiente del Reglamento de Seguridad Minera. Y un cuarto presupuesto que solo pueden ser usados en las medidas que sean necesarios para los trabajos de exploración, de explotación y beneficio. En todo caso, es decir, para la utilización de este recurso debe haber una directa proporcionalidad entre el tipo y magnitud de la faena y el volumen de agua que se usa el concesionario. Es decir, solo se usa lo que efectivamente se necesita para la labor específica que se requiere.
Es decir, la regulación de las aguas del minero está bastante uniforme desde el Código de 1983 y se han exigido estos criterios, es decir, no hay un uso en el fondo sin la aplicación de estos presupuestos. Es decir, siempre que estemos enfrente a este estado, a este estatuto excepcional, porque tenemos que hacer presente que el 110 del Código de Minería establece expresamente que todas las demás aguas se van a entender reguladas por el Código de Agua. Es decir, esta excepcionalidad de entender un derecho de aprovechamiento por el solo Ministerio de la Ley, que no requiere, que no está sujeto al régimen de posesión inscrito, por ende no es transferible, etcétera, y que tampoco se catastra en la DGA, es necesario que se cumpla con una serie de requisitos, y cuando estemos ante esa situación fáctica, es necesario evaluar estos presupuestos in situ, caso a caso. Siempre han existido esta dualidad de regulación en el Código de Agua y en el Código de Minería. Ahora, el Código de Minería ya lo regulaba y se remontaba hasta a finales del siglo XIX, como lo comenté en el Código de 1874. La regulación hídrica lo incorporó en el Código de Agua de 1951, lo que también se consagró en el Código de Aguas de 1981 y bueno, y ahora con la Ley 21.435 que incorpora el nuevo artículo 56. ¿Cómo en el fondo se ha manejado este conflicto entre la legislación minera y el Código de Agua durante estos tiempos, en el fondo todos estos tiempos? Primero se entendió que primaba obviamente el Código 1824, después el 3032, que consagra esta institución. Luego con la dictación del Código de Agua de 1951, se entendió que continuaba primando el Código de Minería, dado que la ley aprobatoria del Código de Aguas no derogaba expresamente lo establecido en el Código de Minería. Luego, con la dictación del Código de Aguas de 1981, que sí establecía una norma derogatoria, se dictó posteriormente en 1983 el Código de Minería, que establece una regulación un poquito más amplia respecto a las aguas del minero, que es lo que ya estaba regulado en el Código del 32. Esta amplitud del campo, en el fondo de aplicación, reconocida en el Código de Minería en 1983, establece que no solo está limitado, o sea, que en el fondo incorpora las concesiones de exploración y explotación y el uso para exploración, explotación y beneficio. Entonces, es importante entender cómo estaba el Código de Agua antes de la reforma y posterior a la reforma. La regulación que existía en el artículo 56, inciso segundo, y hoy día el artículo 56 bis, ambos mantienen los mismos criterios que siempre han sido contradictorios contradictorios o disímil con la regulación del Código de Minería. Esto es que está limitado a concesiones de explotación y el uso solo para la explotación minera. Es decir, aun cuando el Código de Aguas reconozca hoy que las aguas pueden ser halladas en el contexto de una labor de exploración, solo se limita a que esa puede ser ejecutada en el fondo en una concesión de explotación y puede usar solo para fines de labores de explotación. Es decir, a diferencia del Código de Minería, excluye otro tipo o sea, en el fondo excluye las concesiones de exploración, tanto para el hallazgo y para el uso, en el fondo, la exploración y beneficio. Esas son las diferencias. Bueno, y el artículo 56 bis también incorpora una serie de nuevos elementos como mecanismos de control respecto a la DGA, un poco cumpliendo con estos principios que ya comentaba Sergio Jaque, en el fondo de los fundamentos de la sustentabilidad de los acuíferos en este caso, entendiendo que son subterráneos. En este contexto, el día de ayer se publicó en el Diario Oficial dos resoluciones de la DGA, la 2600 y la 2682, que vienen a complementar el mandato, en el caso de la 2682, el mandato que establece el 56 bis, en cuanto a establecer la forma, requisitos y periodicidad en que se entrega la información que requiere la DGA para dar cumplimiento, en el fondo, a estos mecanismos de control para asegurar la sustentabilidad del acuífero. También la dictación de la 2600, que ya les comentaré más adelante, que lo que hace es, en el fondo, una interpretación respecto al alcance y aplicabilidad de algunos conceptos de este artículo.
Entonces, ¿cuáles son las modificaciones que introdujo este nuevo artículo 56 bis? Primero, la obligación de informar a la DGA, ubicación, volumen y actividades que justifican el uso de las aguas halladas por los concesionarios mineros. Esto es muy importante. Lo que está requiriendo la DGA es que se justifique efectivamente el uso para que se limite exclusivamente a lo que establece la disposición. Nuevas causales de extinción, cierre de faena, caducidad o extinción de la concesión, cese de la necesidad del uso o destinación a un uso distinto. Ya la causal de extinción de la concesión, como comentaba previamente, es uno de los presupuestos que se debería en el fondo siempre dar en el caso que estemos ante esta institución excepcionalísima, que es que la concesión esté vigente, es decir, es un derecho accesorio a la concesión. La protección del acuífero, el uso y goce del agua no podrá poner en peligro la sustentabilidad. Esto es armónico con lo que ya ha comentado Sergio respecto a los principios fundantes de la reforma. El informe técnico de emitir un informe técnico dentro del plazo de 90 días contado la recepción de la información en los términos de la resolución 2682. Las restricciones de uso, en caso de que la DGA verifique una grave afectación a los acuíferos, los derechos terceros, podrá limitar el uso de las aguas, y es por eso que requiere cierta información y realizar en el fondo fiscalización en base a la información que se entrega. La obligación de entrega de información, esto ya está contenido en la resolución que se publicó el día de ayer, que determina la forma, requisito y periodicidad de la entrega de información. Aquí voy a tener un segundo para comentarles del alcance de la 2600, porque se dictaron 2 resoluciones con ocasión de este artículo. La 2682, que se refiere en el fondo a los términos de la entrega y alcance de la información que se proporciona a la DGA, y la 2600 se refiere a una interpretación y entrega ciertos conceptos para poder, en el fondo, hacer una lectura del artículo 56 bis. Aquí cabe analizar el artículo 300, literal A y literal C del Código de Aguas, como también el artículo 22 del Código Civil, en cuanto se le corresponde a la DGA o no interpretar esta disposición legal cuando existen otros cuerpos normativos como el Código de Minería y el Reglamento de Seguridad Minera, que ya entrega ciertas alcances de interpretaciones respecto de eso. Y además es que eso se debería hacer mediante una circular o mediante una resolución, como fue lo que hizo. La supeditación a la evaluación ambiental, la DGA era seguir el criterio utilizado en la evaluación ambiental. Esto también está alineado con los principios que sustentan esta reforma. Y la DGA reconoce, el Código de Aguas reconoce un régimen intermedio para aquellos proyectos que estén usando actualmente estas aguas del minero, tanto concesionarios de explotación como de exploración, y entrega un plazo de 15 meses para informar a la DGA los volúmenes extraídos, la ubicación, etcétera, en lo mismo. Entonces, aquí cae un poquito, en el fondo, detenernos en ¿existe un conflicto de leyes o no? Antes de la reforma prevalecía la legislación minera, aún existiendo en el fondo regulaciones contradictorias, pero con la reforma, ¿qué norma prevalece? Hasta este momento nosotros creemos que no es posible determinar con certeza cuáles son los criterios para armonizar ambos preceptos. Esto ya ocurrió antes con la dictación de los distintos cuerpos normativos, pero aún así nos queremos detener a ver cuáles son las distintas hipótesis o interpretaciones que podrían caber al respecto. En primer lugar, hacer presente que la reforma no contiene una norma derogatoria especial del 110 y el 111 del Código de Minería, y podríamos eventualmente estar ante una derogación tácita en la aplicación del artículo 53 Código Civil. Pero esta incompatibilidad de normas debe ser evidente y manifiesta y debe ser declarada, lo que no ha ocurrido en la especie. Aún si es que nos detuviéramos en este supuesto, hay que analizar si es que es efectivamente una derogación total o parcial, dado que ambas normas regulan diferentes supuestos fácticos. Como explicamos, Código de Aguas excluye en el fondo la utilización de las aguas para efectos de exploración y beneficio, y la legislación minera en ese sentido es más amplia, pues incluye la facultad de utilizar el recurso en caso de ser necesario para faenas de exploración y beneficio, a diferencia de lo que hace. Entonces, en ese caso, ¿cabrá o no cabrá una derogación parcial? Y por último, también la prevalencia de la normativa minera, en base a una lectura armónica que hacemos del artículo 19, número 24, el inciso séptimo y la disposición segunda transitoria de la Constitución, como también del artículo octavo, inciso final de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras que les comenté al comienzo.
¿Por qué? Porque de dichas disposiciones se desprende que la legislación minera es la llamada a establecer los derechos de los concesionarios, lo que se recoge en el Código de Minería. Por tanto, no puede ser una ley de rango inferior, como sería la reforma al Código de Agua, la que venga en el fondo a establecer cuáles son los derechos que le corresponden al concesionario minero. Hay que recordar que las aguas del minero es un derecho accesorio a la concesión minera, es decir, su titular, en el fondo su uso termina con su vigencia. Como parte de las críticas que hemos visto, es importante también entender como ciertos presupuestos fácticos. Primero, la aparición de las aguas del minero, un hecho fortuito, ya dijimos que tienen que ser allá espontáneamente, nunca deliberado, y puede afectar la seguridad y la normal explotación de las faenas mineras en muchos de los casos. Es decir, pueden afectar la estabilidad de los taludes, las labores en faenas subterráneas, provocando deslizamientos, septamientos, desmoronamiento de materiales. Es decir, hay muchos eventos que en el fondo tratar o manejar las aguas significa una protección a ciertos riesgos propios de la operación minera. Y es por tanto importante entender cómo va a conversar esto con ciertas en el fondo exigencias que ahora establece el artículo 56 bis, dado la premura que estas en el fondo actividades requieren en algunos casos. La regulación establecida en el Código de Aguas tiene un problema estructural, considera la institución del agua como una creación más bien intelectual que fáctica, y muchas veces se trata de aguas que se infiltran en forma espontánea en las faenas y producto de los trabajos que se realizan, tanto en fase de exploración, de explotación o de beneficio. Como mencionamos anteriormente, las aguas del minero es un derecho que otorga al concesionario, las aguas del minero en el Código de Minería es un derecho que otorga al concesionario por el solo Ministerio de la Ley, sin exigencia de intervención de autoridad alguna. Esto podría cambiar de la interpretación que se puede hacer de esta nueva legislación. En este sentido, la reforma al Código de Aguas incorpora aspectos necesarios e importantes para un manejo adecuado de los acuíferos en base en el fondo a la sustentabilidad de las fuentes y el aprovechamiento sustentable que muy bien comentaba Sergio. En este propósito, ahora la nueva regulación podría haber comprendido más de forma orgánica el origen de esta institución, que se remonta hacia finales del siglo XIX, y evitar contradicciones con el estatuto minero, algo que siempre ha ocurrido y que, aun cuando la doctrina de la jurisprudencia lo ha zanjado, habría sido una buena oportunidad para verlo resuelto. Y sobre todo es lo que creemos que debería primar, que es en aquellas labores que justifican el hallazgo y su necesario uso, que como lo comentamos a propósito de las diferencias entre ambos cuerpos normativos. Aquí nos preguntamos si es la DGA la mandatada a definir si las aguas son necesarias para una determinada labor minera, cuando existe una autoridad sectorial plenamente capaz para esos efectos. Entonces, antes de la reforma, prevalecía la legislación minera, pero ahora con la reforma, ¿qué norma prima? Creemos que esto es una discusión que está abierta y esperamos que las interpretaciones que se hagan tengan también en mira en el fondo la idea de conciliar un poquito los intereses en base a los bienes protegidos, los bienes que se están buscando proteger. Gracias. Muchas gracias, María José. Y ahora vamos a pasar algunas preguntas que realizaron a través del chat de Zoom. No sé si es que hay preguntas acá del público también. La primera pregunta es para Sergio. ¿Cuál es el acto administrativo que se necesita dictar para que se limite el ejercicio de los derechos de aprovechamiento constituidos previos a la ley 21.435? Bien, estuve mientras no me tocaba exponer, revisando las preguntas, y la respuesta a esa pregunta no es tan sencilla, pero voy a tratar de esbozarla. En primer lugar, de acuerdo a la nueva normativa, existirían al menos 2 instancias en que se puede limitar un derecho de aprovechamiento de agua, ya sea porque el artículo 62 del Código de Agua establece que en la medida que un acuífero esté degradado, un acuífero o parte de él, y la DGA así lo constata, ¿ya? La DGA deberá, o sea, es un imperativo, limitar el ejercicio de los derechos de agua. Y la otra norma lo establece a propósito de cuando un titular
presenta una solicitud de cambio de punto en una zona de restricción o de prohibición, y en este caso también podrá limitarse la autorización de cambio de punto. En este último caso, no debería haber mucha duda en que la instancia sería en la resolución que resuelve la solicitud de cambio de punto de captación, previo informe técnico que sustente la afectación a la sustentabilidad. O sea, se elabora un informe técnico tras la visita a terreno de la solicitud de cambio de puntos, y en la resolución que resuelve el expediente administrativo debería producirse esta limitación, ¿ya? Esto como una primera consideración. Y para el caso más bien general, que cuando se habla de la degradación del acuífero del artículo 62, es un criterio que la DGA, es uno de los tantos criterios que la DGA está aterrizando, detallando, pero me da la impresión de que el acto administrativo también debería ser una resolución fundada, evidentemente, en los términos de la ley 19.880. Eso creo yo al respecto. Muchas gracias, Sergio. Ahora una pregunta para María José. ¿Qué tan fortuita debe ser el hallazgo de aguas del minero? En la norma sobre información que hay que entregar a la DGA se señaló que las aguas del minero podrían estar consideradas en la resolución de calificación ambiental, en cuyo caso no sería posible sostener que existe un hallazgo fortuito. Claro, que se hallen fortuitamente significa que no se están buscando, que se hayan encontrado espontáneamente con ocasión de la labor. Distinta es que después de hallada tú la hayas sometido a evaluación ambiental porque la consideres para efecto de tu proyecto. Porque esa es la distinción. Otra pregunta para Sergio. ¿El nuevo paradigma de sustentabilidad en el nuevo Código de Aguas es una sustentabilidad fuerte o débil? La idea es si que puedes ahondar en qué tipo de sustentabilidad se refiere específicamente, ya que es un concepto polisémico. Sí, bueno, cuando mencioné el tema del concepto sobre la sustentabilidad, aproveché de indicar de que no había mucho consenso en un concepto único y omnicomprensivo, pero me da la impresión de que el Código de Aguas no se queda solo en las soluciones técnicas para enfrentar los problemas de sustentabilidad, que es como tradicionalmente se ha considerado el concepto de sustentabilidad débil, que entra solo lo técnico a solucionar un tema económico, sino que va bastante más allá y se podría considerar una sustentabilidad fuerte, en el entendido que adiciona otros elementos más allá de lo técnico y de lo económico. O sea, mete temas de interés público, mete temas de función ecológica, de saneamiento y agua potable para la población, etcétera. O sea, yo creo que es más bien fuerte el concepto de sustentabilidad del nuevo código, y va a depender en gran medida de cómo se aplique por parte de la autoridad llamada a tratar estos temas, y evidentemente de cuánto se busque explotar los recursos hídricos de las fuentes superficiales o subterráneas. Por ejemplo, si vamos a permitir que en ciertas zonas áridas se explote y se desarrollen proyectos agroindustriales. Eso sin calificarlo si es bueno o malo. Ahí en el fondo hay una decisión que se debe tomar de si vamos a usar el volumen embalsado de un acuífero que tiene agua acumulada hace 5.000 años. Eso es solo un ejemplo de que hoy en día habría normativa para evaluar esa decisión. Eso. Muchas gracias, Sergio, por tu respuesta. Otra pregunta más que viene de Zoom para María José. A propósito de los últimos avances tecnológicos de la hidrogeología, especialmente el trabajo Alain Cachet, ¿cabe que una gran minera halle de manera casual aguas subterráneas? Ha ocurrido, no sé si es que está ocurriendo actualmente, dado como la magnitud de los proyectos grandes que hay. Probablemente en una fase de exploración en un sector nuevo puede que eso ocurra, así que yo no lo descartaría.
siempre que se cumplan con los presupuestos que ya contemplamos, que son bastante exigentes para que se considere que aplican en el fondo que se ampara por esta institución. Y la última pregunta, que viene del público de acá, ¿qué sucede, también para María José, qué sucede con las aguas del minero que se obtengan en labores de exploración? La respuesta va a depender si aplicamos el código de minería o aplicamos el código de agua. Si aplicamos el código de minería, se mantiene exactamente lo que ya comentamos. Si aplicamos el nuevo 56 bis, no se podrían amparar en el fondo en las aguas del minero. Así lo dice expresamente la 2600 que se publicó el día de ayer. Bueno, yo creo que el espíritu es lo segundo que comentaste. Efectivamente, se pueden hallar con ocasión de labores de exploración, siempre que se usen para labores de explotación en concesiones de explotación. A mi parecer, la 2600 tiene bastante observaciones críticas de partida por su naturaleza, por lo que comentaba del artículo 300, el A y el C. Esto podría haber sido una circular, no una resolución. Y además hay muchos conceptos que se utilizan que no se recogen de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, Código de Minería y el Reglamento de Seguridad Minera. Entonces, cabe preguntarse por qué hace una interpretación la DGA de ciertas normas y conceptos que están consagrados en la legislación minera. Pero sí, coincido contigo. Muchas gracias. Te quería preguntar acerca de esta última resolución de la DGA que tú hacías mención, que salió publicada ayer en el Diario Oficial, si es que las barreras hidráulicas, las aguas de las barreras hidráulicas van a poder ser consideradas aguas del minero o no. Porque yo entiendo que los pozos minas sí, pero no sé si las barreras hidráulicas. No se amparan. No lo se dice amparan. expresamente. De hecho, dice, no se amparan en el 56 bis cuando se trata en caso que se capten aguas de contacto provenientes de barreras hidráulicas. Ah, o sea, no van No a se entrar. amparan. Perfecto. Muchas gracias. ¿No? ¿Nadie más? Entonces le damos las gracias a Sergio y a María José y un fuerte aplauso por sus presentaciones y por todo lo que nos explicaron.